Hola chicos, espero que se encuentren bastante bien. Voy a platicarles acerca de la unidad 1 de integral definida de la materia de cálculo integral de los aprendizajes esenciales, específicamente del 1.1, cálculo de áreas por aproximación. Esto es para estudiantes que están llevando la materia de cálculo integral en el periodo del 2021 al 2022. Si bien siempre les voy a sugerir que ustedes lean esto, yo no me voy a poner a leerlo. En la primera parte nos piden que calculemos el área de esta figura que está aquí. Mi sugerencia siempre va a ser que ustedes separen estas figuras en figuras más pequeñas. Ustedes pueden notar que en la parte superior me quedaría una figura que tendría 8 metros en la parte de arriba y de lado tendría 11 metros, mientras que la figura de la parte de abajo sería como una especie de rectángulo, aunque la parte superior también es un rectángulo, solamente que me salió como cuadrado. Tendría 16 metros y acá tendría 9 metros. Lo que sigue es efectuar las multiplicaciones. Recuerden que el área del rectángulo siempre va a ser base por altura, por lo tanto multiplico 11 por 8 y eso me daría 88 metros cuadrados, que corresponde a el área de ese primer rectángulo. Si nos vamos con el segundo sería 16 por 9 para que me dé un área superficial de 144 metros al cuadrado. Si nosotros sumamos los dos, los 88 más los 144, me daría un área total de 232 metros al cuadrado. Y con eso pues ya queda resuelta esta primera actividad, que nada más sirve de introducción. Vienen cosas más complicadas, quédense para que lo vean y recuerden que pueden pausar el video en cualquier momento, intentar hacerlo ustedes y posteriormente ver los resultados que ustedes obtienen con mis resultados para checar en qué fallaron, ¿vale? Vamos con la siguiente parte. En el punto número 1, ¿cuál es el área de las siguientes figuras? Nos está mostrando tres figuras: un cuadrado que parece cuadrado pero es rectángulo, un triángulo y por último nos está mostrando una circunferencia. Recuerden ustedes que el área de un rectángulo siempre va a ser base por altura. Está pasando el de Chedraui, qué bárbaro. Y luego tendríamos el triángulo, que es base por altura dividido entre 2. De hecho vamos a escribir aquí las fórmulas. Son fórmulas de la primaria: rectángulo, base por altura; el triángulo, base por altura partido en 2; y la del círculo. Para el círculo voy a tener dos. La primera va a ser pi por radio al cuadrado y también voy a tener una que va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ambas son útiles. Va a depender si a nosotros nos están dando el radio o nos están dando el diámetro, pero las dos se utilizan para lo mismo. Si nos vamos con la primera figura, aquí estamos observando que vamos de 2 hasta 5, por lo tanto quiere decir que todo este segmento vale 3 unidades. Y observen que en esta parte vamos desde 0 hasta 5, quiere decir que la altura vale 5 unidades. Por esa razón les digo que no es un cuadrado, porque no tiene sus lados iguales. Si multiplicamos 5 por 3 nos daría 15 unidades al cuadrado, que corresponde al área que tenemos en esa figura. Si nos vamos con el triángulo, de 2 a 5 tendríamos 3 unidades y tendríamos una altura también de 5 unidades. Si multiplico 3 por 5 son 15, dividido entre 2 me daría 7.5 unidades al cuadrado. Y luego nos iríamos con el círculo. Chéquense que en el círculo va de 2 a 7, por lo tanto quiere decir que este diámetro es de 5 y el radio viene a ser de 2.5. Les invito a que ustedes hagan la sustitución de 5 en el diámetro en esta fórmula para que vean que les da lo mismo si ustedes hacen la sustitución de 2.5 en el radio. Y bueno, en el punto número 2 les pregunta cuál es el área de la siguiente figura. Les está mostrando esta parábola. Pues aquí sí está peludo saber cuál es el área de esa figura, porque pues no tenemos líneas rectas, no estamos acostumbrados a ver las fórmulas de áreas comunes, como son cuadrado, rectángulo, triángulo, rombo, romboide, trapecio, paralelepípedo, no me acuerdo ni cómo se pronuncia, pero no importa. Entonces, si nosotros queremos calcular el área de esta figura, pues sí está medio peludo hacerlo. Me voy a cambiar de lugar porque aquí hay mucho ruido. Deme un momento. Muy bien, si continuamos a la siguiente página, que es la página número 15. Aquí en realidad tenemos una actividad de desarrollo que no es más que nosotros podamos descubrir cómo calcular el área de esta figura.
Si nos ponemos a checar las siguientes figuras que están ahí mismo en la página número 15, nos vamos a encontrar que tenemos la misma parábola que habíamos visto anteriormente de rojo, pero la única diferencia es que tenemos rectángulos inscritos en esa figura. ¿Qué quiere decir que estén inscritos? Que están dentro de la parábola, aunque en realidad les queda un poquito de fuera los laditos, ¿no? Y aquí se puede representar que n igual a 8 corresponde a la cantidad de rectángulos que tenemos. Observen que está contabilizando este de aquí, únicamente que pues no tiene altura y lo vamos a tomar como una rayita. Para la siguiente tenemos 16 rectángulos y para el último tenemos 32 rectángulos. Chequense una cosa, tenemos pocos rectángulos, observen cómo se nos está saliendo de la gráfica un poquito las áreas, mientras que nos están faltando también algunas partecitas de las áreas. Conforme nosotros vamos aumentando la cantidad de rectángulos, chéquense cómo la cantidad de áreas que están saliendo de sobra, valga la redundancia, o que están saliendo del gráfico, es mucho menor comparado con las de 8, y la que me está faltando también es mucho menor comparando con los 8 rectángulos. Y en la tercera imagen, que tenemos 32 rectángulos, observen ustedes cómo ya es mínima la cantidad que está saliendo del gráfico y también es mínima la cantidad que nos hace falta dentro del gráfico. Esto me lleva a pensar una cosa: entre más rectángulos tenga, mucho mejor va a ser. Y bueno, aquí tienen algunas preguntas. A medida que aumentamos el número de rectángulos, ¿qué cambios se producen en el ancho de estos? Bueno, aquí el ancho es, chequen ustedes, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Aquí el ancho mide 0.5, como ustedes pueden checar. Va de 0.5 a 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 y 4. Si nosotros aumentamos la cantidad de rectángulos, aquí ya sería 0.25, 0.5, 0.75, 1, o sea que aquí va de 0.25. Y para 32, pues quiero pensar que aquí hay que dividir todo este segmento entre 32 para que nos dé 0.125. Quiere decir que a medida que aumentamos la cantidad de rectángulos dentro de la figura que nosotros tenemos o dentro de esa parábola, lo que va a suceder es que el ancho de esos rectángulos va a disminuir de a poco, ¿sí? Observen cómo fue disminuyendo el ancho de esos rectángulos. Para la pregunta número 2, a medida que aumentamos el número de rectángulos, ¿qué cambios se producen en la suma de sus áreas? En la suma de sus áreas, pues es lo que acababa de comentar al principio que estuve analizando estas imágenes. Chéquense cómo nos está sobrando áreas conforme vamos aumentando la cantidad de rectángulos. Conforme tenemos más rectángulos, el área que nos sobra es menos. Quiere decir que vamos a tener un cálculo más preciso que si nosotros solamente inscribiéramos una pequeña cantidad de rectángulos. Nos vamos con el 3. ¿Cuánto mide el ancho de la figura con respecto al eje X? Nos está diciendo este dato. Miren, lo voy a poner de color verde. El ancho de la figura sería esto. Desde 0 hasta 4. Desde 0 hasta 4 y desde 0 hasta 4. Ese sería el ancho de la figura con respecto a X, puesto que el horizontal en donde nosotros lo estamos midiendo pues coincide justamente con la variable X. Así que ya saben, de 0 a 4 pues el ancho de la figura va a ser de 4. Para la siguiente figura, cuando se emplean 4 rectángulos, ¿cuánto mide el ancho de cada uno? Ya se los dije. Cuando se emplean 8 rectángulos, ¿cuánto mide el ancho de cada uno? Ya se los dije. ¿Y cómo se puede calcular el ancho de los rectángulos una vez que se conocen en cuánto se va a particionar la figura? Eso es muy fácil, vean. ¿Cómo podemos saber el ancho de los rectángulos? Vamos a sacar mi calculadora. Vamos a ver que el ancho de la figura es de 4. 4 lo divido entre 16 y eso me da un resultado de 0.25. Quiere decir que cada rectángulo tiene un ancho de 0.25. Si lo hiciéramos con este, pondríamos 4 entre 8, que es la cantidad de rectángulos que tenemos, y nos dice que el ancho de cada rectángulo va a ser de 0.5. Por lo tanto, para responder la pregunta, ¿cómo se puede calcular el ancho de los rectángulos? Pues si dividimos el ancho de la figura entre el número total de rectángulos, con eso sabemos el ancho de cada rectángulo. Para el cálculo de áreas por aproximación, aparece aquí un caso particular y un caso general. Échenle un vistazo a todo esto para que vean qué cosa fue lo que hicieron, y yo ahorita se los voy a platicar
en estos ejercicios, ¿sale? Los ejercicios dice, ejercicio 1, determina siguiendo los pasos indicados el área aproximada de la siguiente figura, calculando la suma de las áreas de los rectángulos inscritos. Se refiere a esta figura que tenemos aquí, la función x al cuadrado. No es mala onda mía que no les explique eso, porque en realidad lo voy a hacer en los siguientes ejemplos. Entonces no tiene caso que yo les explique algo que ya está hecho cuando se los puedo explicar en algo que no está hecho y que lo vamos a hacer, y ustedes van a ver de qué forma se resuelve, ¿sale? Solamente para aclarar. Dice, paso número 1, determina el intervalo, acuérdense, ancho de la figura sobre el eje X. El ancho va a ser desde 0 hasta 3. Por lo tanto, ese ancho va a ser de 3. Posteriormente, divide o particiona el eje X para inscribir 3 rectángulos. ¿Cuál es el ancho de cada uno? Recuerden que para saber el ancho de los rectángulos debemos de medir el ancho de la figura, o sea estos 3, entre el total de rectángulos. Aquí nos está diciendo que son 3 rectángulos, por lo tanto va a ser 3, que mide el ancho de la figura, dividido entre 3, que son los 3 rectángulos que voy a inscribir, y eso me da como resultado final una unidad. Y sí, chéquense, bueno, vamos a borrar algo aquí que había dejado unos puntitos. Chéquense que de 0 aquí pues hay una unidad, de este a 2 hay también una unidad, y de 2 a 3 pues hay una unidad. Quiere decir que todas las bases o los anchos de esos rectángulos pues vale 1. Luego el paso número 3, escribe los valores de x que coinciden con el extremo izquierdo de cada rectángulo. Extremo izquierdo. Vamos a ver que tenemos este rectángulo y está tocando en un punto a x. Digo, a la gráfica lo está tocando en este punto, el segundo lo está tocando en este punto, y este primer rectángulo lo está tocando en este punto. El primero es el más chiquito, porque había mencionado que el primero iba a ser el más grande. ¿Cuáles son esos valores de x? Para x igual a 0, vamos a poner aquí que sería 0. Ay, me equivoqué de lápiz, es 0, porque es este punto que tenemos acá. En el otro punto sería cuando x es igual a 1, vamos a poner una coma y un 1. Y el tercer punto sería aquí en este punto cuando x es igual a 2. Por lo tanto quiere decir que están coincidiendo con el 0, 1 y el 2. Son estos puntos que tenemos aquí. ¿Vale? Paso número 4. Calcula la altura de cada rectángulo. Y aquí nos dice una sugestión. Sustituye los valores de x anteriores en la función. Recuerden que la función va a ser x al cuadrado. Acá lo vamos a poner f de x va a ser igual a x al cuadrado. Y vamos a rellenar esta tabla. Calcula el área de cada rectángulo. Bases. La base dijimos que vale 1. Por lo tanto vamos a rellenar todo eso de 1. El rectángulo 1 tiene una base de 1. El rectángulo 2 tiene una base de 1. Y el rectángulo 3 tiene una base de 1. Todos los rectángulos tienen la misma medida de base. No hay diferencias. Para la altura, vamos a evaluar la función f de x igual a x al cuadrado, que es justamente la que corresponde a esta curva, en los valores 0, 1 y 2. ¿Por qué en esos valores? Porque son los valores en donde está tocando la gráfica. Aquí se los estoy mostrando precisamente en ese dibujo. Por lo tanto voy a sustituirlo en el primero. F de 0 sería 0 al cuadrado, y 0 al cuadrado es 0. Nos vamos con el siguiente, f de 1, y sería 1 al cuadrado, y 1 al cuadrado pues es 1. Y nos vamos con el último, f de 2, que sería 2 al cuadrado, y 2 al cuadrado es 4. Si nosotros queremos saber cuál es el área, recuerden que el área de un rectángulo, lo vi hace un momento, es base por altura. Multiplico la primera base, que es 1, por la primera altura, que es 0, y me da 0 unidades al cuadrado. 1 por 0 es 0. Para el segundo rectángulo, 1 por 1 me da 1 al cuadrado. Y para el tercer rectángulo sería 1 por 4, me da 4 unidades al cuadrado. Para saber el área total necesito calcular obviamente la suma de esos 3 rectángulos, o la suma de las áreas de esos 3 rectángulos, que serían 0 más 1 más 4. Y eso me da por resultado 5 unidades al cuadrado. Y con eso, pues bingo, ya lo tenemos. Aquí está este tipejo que está súper contento porque ya aprendió a calcular el área de figuras, o mejor dicho de funciones, utilizando rectángulos inscritos. Bien, vamos a ver lo que dice aquí abajito, aquí mismo en la página 18. Ahora practica el procedimiento aplicando el criterio de cerrar los rectángulos por su extremo derecho. Ojo, diferencia.
Aquí lo hicimos por el extremo izquierdo. Aquí lo estamos haciendo por el extremo derecho. Los puntos van a cambiar. Vamos a ver que tenemos donde toca X aquí, donde toca X aquí y donde toca X aquí. Anteriormente lo tocaba en 1, en 0 y en 2. Aquí lo está tocando en 1, 2 y 3, porque estamos hablando del extremo derecho. Hay dos métodos, uno que es por el extremo izquierdo y otro que es por el extremo derecho. Si ustedes quieren aprender más sobre este tema, aquí les dejo un video en la parte de arriba que tiene que ver con el cálculo de áreas utilizando precisamente rectángulos. A ver si les gusta. Vamos entonces a leer por acá. Determina el intervalo o ancho de la figura. Ya habíamos dicho que el ancho iba a ser de 3. Profe, pero ¿cómo sé que es de 3? Porque vamos desde 0 hasta 3 y por esa razón es de 3, ¿vale? Paso número 2, divide o particiona el eje X para inscribir 3 rectángulos. Recuerden que para que nosotros sepamos el ancho, el ancho de cada rectángulo, debemos de dividir el ancho de la figura, que en este caso es 3, entre el total de triángulos que estamos inscribiendo. Como también son 3 entre 3, pues va a ser 1. El ancho o la base de cada rectángulo va a ser 1. Paso número 3, escribe los valores de X que coinciden con el extremo derecho de cada rectángulo. Esos son los valores que nosotros pusimos con los puntitos rojos. Coinciden ahora en 1, en 2 y en 3. Y por último me pide que calcule la altura de cada rectángulo. Vámonos a la siguiente página, la página número 19. La base, claramente sabemos que en todos va a ser 1. La altura, dijimos que va a ser f de 1, que sería 1 al cuadrado y eso da 1. F de 2, que sería 2 al cuadrado y eso da 4. Y f de 3, que eso sería 3 al cuadrado y eso nos da 9. Calculamos el área. Base de 1 por 1 sería una unidad al cuadrado. 1 por 4 serían 4 unidades al cuadrado. Y 1 por 9 son 9 unidades al cuadrado. Si nosotros sumamos todas estas áreas, 1 más 4 son 5, más 9 me daría 14 unidades al cuadrado. Vamos a poner aquí 14 unidades al cuadrado. Y bueno, estas preguntas teóricas les pido que ustedes les respondan. ¿Existe diferencia entre el área calculada en el área calculada en ambos casos? Pues sí. En una me dio creo 5 y en esta me dio 14. 2, en caso afirmativo, ¿a qué se debe? Pues piénsenlo un poquito. Y 3, con base en los resultados obtenidos en ambos cálculos, ¿cuál crees que debería ser el valor del área exacta bajo la curva original y por qué? Esto traten de responderlo ustedes solos. Dice ejercicio 2, en tu cuaderno calcula el área bajo la curva de la función f de x igual a x al cubo en el intervalo de 0 a 2, aplicando el procedimiento anterior para ambos planteamientos. Estima el valor exacto con base en los resultados obtenidos, es decir, que obtengamos cuánto sería el valor exacto de estas figuritas, ¿no? Ahora, ¿cómo lo podríamos saber? Chéquense, este pedacito de gráfica que tenemos aquí podría ser este que está acá. Este pedacito de gráfica que está aquí podría ser esto que tenemos acá. Y este pedacito de gráfica que tenemos aquí podría ser esto que tenemos acá. Por lo tanto, podríamos nosotros completar estas áreas con estas utilizando un procedimiento matemático. Y bueno, ustedes podrían saber cómo calcularlo, ¿no? Es muy fácil verlo. Esto lo tienen que hacer en su cuaderno. ¿Será que les ayude? Vamos a ayudarles, pues. Vamos a hacerlo. Para la primera me dice que debo de dividir entre 4. El ancho va a ser 2. Vamos a poner aquí que el ancho va a ser 2. Pero el ancho de cada rectángulo sería 2 dividido entre 4. ¿Por qué 4? Porque son 4 la cantidad de rectángulos. Y esto me da como resultado 0.5. Esto que está aquí va a ser ancho de rectángulo, ¿vale? Y eso va a aplicar para los dos ejercicios porque se dividen en la misma cantidad y estamos hablando de la misma función, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los puntos en donde está tocando justamente el eje de las X en el extremo izquierdo? Está tocando aquí, aquí y aquí. Ah, y también aquí. En esos puntos que tenemos ahí. Lo está tocando en 0. Vamos a ponerlo aquí. Lo está tocando en 0. Lo está tocando en 0.5. Lo está tocando en
1 y por supuesto en 1.5. Aquí lo podemos ver, 0, 0.5, 1 y 1.5. En 2 no lo está tocando porque estamos en el extremo superior izquierdo. Ahora tenemos que evaluar la función. La función, recuerden ustedes que es f de x igual a x al cubo. Por lo tanto voy a hacer las evaluaciones en estos valores. Primero comienzo con el valor de 0, sería f de 0 igual a 0 al cubo, y esto me daría por resultado 0. Luego tendríamos f de 0.5, que sería 0.5 elevado al cubo. Vamos a utilizar mi calculadora porque ando bastante distraído en este momento. Al cubo me daría 0.125. 0.125. Luego nos vamos con el tercer valor, que sería f de 1, que sería 1 al cubo, y es 1. Y por último nos vamos con el cuarto valor, que es 1.5. Nos quedaría 1.5 al cubo. Vamos a sacar la calculadora y ponemos 1.5 elevado al cubo y me da 3.375. Así. Todas estas cosas que tenemos aquí, acuérdense, son alturas. Alturas de esos rectángulos. Aquí prácticamente se pueden ver. ¿Sale? Son estas alturas. No piensen que es otra cosa. Ahora vamos a calcular el área de los rectángulos. El área del rectángulo 1 va a ser igual a la base, que dijimos que la base es de 0.5, multiplicado por la primera altura, que es 0. Y eso me da 0 unidades al cuadrado. Nos vamos con la altura del segundo rectángulo, que sería la base, que sabemos que es 0.5 para todos, por la segunda altura, que es 0.125. Y eso me da ¿cuánto? Vamos a sacar la calculadora. 0.5 por 0.125 y me da 0.0625. 0.0625 unidades al cuadrado. Listo. Nos vamos con la altura en 3. La base, perdón, la altura en 3. El área en 3. Nos vamos con la base 0.5 multiplicado por la altura. La altura va a ser 1 porque es la tercera altura. Y 0.5 por 1. No se les va a ocurrir sacar la calculadora, Está por 1, está fácil. Nos vamos por el área en 4, sería la misma base 0.5, pero ahora por la altura, que vale 3.375. Vamos a multiplicarlo, sería 0.5 por 3.375 y eso me da 1.6875. 1.6875 unidades al cuadrado. Vamos a verificarlo, es correcto. Por lo tanto, el área total, ¿cuánto es? Pues tengo que sumar todos esos números. Lo sumo, sería 0 más 0.0625 más 0.5 más 1.68, 1.6865. Vamos a checar que esto sea correcto. Ahí está, la suma 0 más 0.0625, 0.5. Está bien. La suma me da un área total de 2.25 unidades al cuadrado. Con eso ya tenemos calculado pues el área bajo la curva de esta primera figura, ¿vale? Vamos a hacer el cálculo para esta. Te invito a que tú lo hagas. En un momento va a aparecer en 1, 2, 3. Y bueno, aquí tienen el resultado de la segunda figura. Bien, nos pasamos a la siguiente página, que es la página número 20. Actividades de cierre. Determina el área aproximada de las siguientes figuras calculando la suma de las áreas de los rectángulos inscritos. Aquí nos está diciendo que el ancho de cada rectángulo está dado por esto. Acuérdense, el lado más grande menos el lado más pequeño dividido entre n. Por lo tanto, el lado más grande es 2. Aquí lo vamos a sustituir. Menos el lado más pequeño, pues vale 0. Dividido entre n, que es la cantidad de rectángulos. Claramente nos dice que son 6. Y esto nos va a dar igual a 1/3. Si lo checan, lo voy a dejar en 1/3 y no como 0.3333, porque como es un número periódico, o sea, se repiten los números, pues no me conviene hacer el cálculo así, porque voy a salir perdiendo, ¿vale? Estamos hablando del extremo derecho. Chéquense una cosa, vamos a ponerlo de color azul. Aquí está tocando la función. Bueno, creo que no se ve, vamos a ponerlo de rojo, un poquito más grueso. Aquí está tocando la función, aquí, 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 aquí y aquí. ¿En qué valores está tocando la función? No se preocupen porque es una fracción. La está tocando justamente
vamos a quitar este, aquí lo está tocando en 1/3, aquí la está tocando en 2/3, aquí donde dice 1, pues es lo mismo a tener 3/3, recuerden que 3/3 es lo mismo que un entero, aquí la estaría tocando en 4/3, en el que sigue en 5/3 y en el 2 es en 6/3, que pues es lo mismo que 2, ¿vale? Aquí nos preguntan valores de los extremos derechos de los rectángulos, pues aquí está, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5, ay qué feo 5, 5/3 y 6/3 para finalizar. Aquí este procedimiento va a ser quizás un poquito complicado, puesto que estamos teniéndolo en fracciones y no en números enteros como anteriormente lo teníamos, aunque en realidad ni eran números enteros, eran números decimales como 0.5 o 0.25, que son en realidad números fraccionarios. 0.5 pues es lo mismo que un medio y 0.25 es lo mismo que un cuarto. Únicamente que aquí no puedo manejar decimales porque, les repito, tengo un número periódico que me da 0.33333 y pues eso no me dejaría escribir todo eso, perdón, con los decimales. Vamos a ver que las bases aquí dice cuánto miden, 1/3, aquí vamos a poner en todos 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, lo mismo y lo mismo. ¿Cuánto vale la altura? Pues hay que evaluar esta función en justamente en estos valores. Les invito a que ustedes lo hagan y que le pongan pausa. De cualquier forma yo lo voy a hacer. Tendría que escribir aquí f de 1/3, que sería lo mismo a tener 1/3 elevado al cubo, y eso me va a dar 1 sobre 27. 3 por 3, 9 por 3, 27. Listo. Nos vamos con el siguiente, que sería f de 2/3, que sería lo mismo a tener 2/3 elevados al cubo. 2 al cubo son 8 sobre 27. Para el tercer valor sería f de 3/3, que es lo mismo a f de 1, y eso elevado al cubo pues me va a dar 1. Nos vamos con el siguiente valor, que sería 4/3, f de 4/3. Ya no lo voy a escribir para que no me entre, pero sí lo vamos a hacer aquí en nuestra calculadora. 4/3, todo eso elevado al cubo, y me da, me está dando en decimales, 64 sobre 27, algo parecido a lo anterior. Luego nos vamos con 5/3, únicamente voy a borrar el 4, le voy a poner un 5, y me dice que son 125 sobre 27. Y por último nos iríamos con 6/3, que es lo mismo a 2, y 2 elevado al cubo pues va a ser 8. Ya ustedes van a ver en pantalla, ya lo están viendo que da 8. Calculamos el área, multiplico la base por la altura, 1 por 27, digo 1/3 por 1 sobre 27 me daría 1 sobre 27 por 3 son 60 y 21 serían 81, ¿vale? Luego nos vamos con la siguiente operación, que sería 1/3 multiplicado por 8 27avos o 8 sobre 27, y eso me da 8 sobre 81. Para el que sigue, 1/3 por 1 pues es 1/3. 1/3 por 64 sobre 27 serían 64 sobre 27 le iba a poner, no es 27, aquí está fácil, va a ser sobre 81. Recuerden ustedes que para multiplicar fracciones es el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo, es decir, 1 por 64 es 64 y 3 por 27 pues va a ser 81, por lo que estoy viendo. Para el que sigue sería 1 por 125 son 125 y 3 por 27 serían 81 también, y 1/3 por 8 serían como resultado 8/3. Para el final vamos a sumar todas esas áreas. Vamos a poner aquí 1 sobre 81 más 8 sobre 81 más, si quieres que te enseñe cómo utilizar la calculadora utilizando esta aplicación, déjamelo en los comentarios y más adelante puedo hacerles un video de cómo utilizar esta calculadora para que así les facilite la vida con los cálculos. Vamos a verificar que todo esté bien. 1 sobre 81, 8 sobre 8 está bien, está bien, quiere decir que eso me da 49 sobre 9,
Por lo tanto, el área total es de 49 sobre 9 unidades al cuadrado. Se me olvidó, en todos los demás cálculos iba a ir ¿qué estoy haciendo? Esta unidad, unidades al cuadrado, porque son áreas, unidades al cuadrado. Ahí se lo ponen ustedes cuando estén haciendo su tarea, unidades al cuadrado y unidades al cuadrado. Y con eso estábamos terminando la página número 20. Nos vamos a la página 21 y 22 y ya casi estamos terminando. Esto de la página 21, la verdad, está bastante bonito. Tiene que ver con la enfermedad que nos está matando a todos los mexicanos, o a la mayoría de los mexicanos. Así que vamos a analizar el problema. Este problema, la verdad, es que está bastante bueno. En los primeros días de la pandemia en México, en el mes de marzo de 2020, científicos, epidemiólogos e expertos en el área estimaron que la curva de contagios para el país seguiría el comportamiento del siguiente gráfico, de la izquierda, este que tenemos aquí, donde X es el número de días transcurridos a partir del brote. El área bajo la curva representa el número acumulado de casos positivos en el rango de 10 días. Es decir, que todo lo que está aquí abajito son los positivos. ¿Vale? Aquí están los días. Ya tenemos 10 rectángulos inscritos. Observen ustedes que cada rectángulo tiene una base de una unidad. No nos están dando ese dato, pero automáticamente lo podemos saber. Y la función es esta que yo tengo señalada aquí de verde. Esta que está por aquí. Determina cuántos casos positivos surgieron aproximadamente durante esos 10 días. Esos primeros 10 días de contagio, perdón. Para ello, haz una partición bajo el área de tal manera que inscribas 10 rectángulos como se muestra en la segunda figura. O sea, como esto. Ya estoy hablando como Sammy. Que en paz descanse. Creo que el vato ya se murió, no sé. Algo así había visto en los memes y en Facebook. Vamos a checar aquí la tabla. Tengo rectángulo desde el 1 hasta el 10. La base, ¿cuánto mide la base? 1. Por lo tanto, quiere decir que todas las bases van a ser de 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Ahí está. La altura. ¿Cómo vamos a saber la altura de cada rectángulo? Justamente introduciendo los valores de X en donde está tocando por el extremo derecho. Chequense que estamos haciendo por el extremo derecho. Aquí está el puntito rojo. Por lo tanto, tengo que evaluarlo en 1, tengo que evaluarlo en 2, en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En esta función. Yo lo voy a hacer muy fácil porque tengo mi supercalculadora científica. Y lo único que voy a hacer es meter esta función sin la X. Lo voy a hacer 0.9025. Pongo me equivoqué. Ahí está, el exponencial elevado a la 0.3321. Y vamos a comprobar. ¡Ay, qué cosas raras me está dando! No, vamos a quitarle para que me den decimales. Ahí está. Vamos a comprobar cómo me quedaría y si es cierto que lo que yo acabo de introducir en mi calculadora es correcto. Vamos a ver cómo nos quedaría para 10. Chéquense. Para 10 me tiene que dar un valor aproximado entre 24 y 25. Por lo tanto, aquí voy a poner por 10. Porque recuerden que tengo esta X que está multiplicando ese valor. Por eso lo puse multiplicándose por 10. Y me da 24.98. Es correcto, es 25. Vamos a hacerlo ahora para 9. Para 9 me debe de dar un valor aproximado de 18. Vamos a poner 9. Y sí, 17.92. Quiere decir que lo que yo introduje en mi calculadora es correcto. Ahora, si tú no sabes introducir esto en tu calculadora o si tienes una calculadora Casio y quieres aprender más, déjamelo escrito en los comentarios y te puedo hacer un video para que aprendas cómo escribir en tu calculadora estos valores. Voy a comenzar con el primer valor, es en X igual a 1, por lo tanto voy a poner aquí mi calculadora 1. No voy a escribir todos los decimales, me dice que es 1.2579. Ahora voy a borrar ese 1 y sigo con el número 2. Voy a poner un 2 y me dice que va a ser una altura de 1.7534. Ahora voy a borrar el número 2 y voy a poner un número 3 para que vean que esto está facilísimo. 44, 41. Ahora vamos a hacerlo con el 4. 3.40. Ahí está. Ya tenemos nosotros calculadas las alturas de todos esos rectángulos.
Para calcular el área de cada rectángulo, ya lo saben, base por altura y lo escriben aquí. Base por altura y lo escriben aquí. Como todas esas alturas se están multiplicando por 1 y todo lo que se multiplica por 1 da lo mismo, o sea, 1.000.000 por 1 es 1.000.000, quiere decir que estos mismos valores que ustedes tienen aquí me van a dar acá. 1 por 1.2179 les da 1.2179. 1 por 1.7534 les da 1.7534. Y bueno, aquí van a escribir todos estos valores. Yo no lo escribo porque me da mucha flojera. Y lo que sigue sería sumar todos estos valores que ustedes acaban de obtener, que sería el área. Si yo lo sumo me da un total de 85. Ahí no estoy escribiendo nada. 85.23 unidades al cuadrado, por supuesto, pero como el contexto del problema me dice que son los primeros 10 días, quiere decir que en los primeros 10 días se están contagiando 85.23 personas, pero no puedo obtener 0.23 personas, por lo tanto lo redondeo y son 85 personas contagiadas de COVID en estos primeros 10 días. Ahora nos vamos con la siguiente página, la página número 22. Si el gráfico se extiende a 3 días más, ¿cuántos casos acumulados habrá en esos 3 días? Vamos a hacer el mismo cálculo. La base ya saben que va a ser de 1, de 1 y de 1. Mientras que la altura ya no sería de 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10, sino ahora sería 11, 12 y 13. Vamos a meter otra vez esta función en mi supercalculadora. Recuerden que si no saben cómo hacerlo o no saben utilizar su calculadora, me pueden dejar por ahí un mensaje y con muchísimo gusto yo les respondo o les puedo hacer un video. En el día 11 le sustituyo 11 y me dice que son 34.8311. En el día 12 me dice que son 48.5509 y en el día 13 serían 67.6747. Hacemos lo mismo. Si multiplico 1 por esto me va a dar lo mismo, 1 por esto me va a dar lo mismo. Que quede claro, da lo mismo porque las bases que estoy empleando son de una unidad. Por lo tanto, el área total, ¿cuánto sería? 34.8311 más 48.5509 más 67.6747 para que me dé un total de 151.0567 unidades al cuadrado. No manchen, en solamente 3 días se contagiaron 151 personas, mientras que en 10 días se contagiaron 85 personas. Alguien diría, no, pues es algo ilógico. No, sí es lógico. Estamos hablando de una gráfica exponencial y las gráficas exponenciales justamente ese es su mayor detalle. Van aumentando bastante rápido. Por acá nos pregunta cómo se compara el número de casos en estos últimos 3 días con los 10 días previos. Pues estamos hablando de que es casi el doble solamente en 3 días en comparación con los 10 días anteriores. Luego nos pregunta, si extrapolamos el gráfico hasta los 30 días, ¿cuántos casos acumulados habrá en los días 28, 29 y 30? Extrapolar. Oiga, profe, ¿qué cosa quiere decir extrapolar? Bueno, extrapolar quiere decir que vamos a conseguir los demás valores que no están visiblemente en la gráfica. Yo no puedo aquí tener 30 días, sino que nada más llega hasta el 10. Por lo tanto, utilizo la palabra técnica extrapolar, para que yo me vea así como que más picudo. Pero bueno, ustedes tienen que hacer lo mismo. La base, 1, 1 y 1. ¿Cómo me quedaría a la altura? Pues tengo que sustituir la misma fórmula que tenemos aquí. Vamos a escribirla en mi calculadora. 0.9025, ya hasta me lo aprendí de memoria. Exponencial elevado a la 0.3321x. Y bueno, vamos a sustituir el día 28 por 28 y me da, no manchen, 9859.72. Nada más voy a poner esos decimales. 29 me da 13.743.39. Para el día 30, no manchen, 19.156.80. No van a hacer memes, multiplico 1 por esto, me da lo mismo, 1 por esto, el mismo procedimiento anterior. Por lo tanto, una vez que ustedes ya tengan las áreas, las van a sumar.
Yo la sumo 9859.72 más 13.743.39 más 19.156.80 y me da como total 42.000, ay, no estoy escribiendo nada, 42.758.91 unidades al cuadrado. Si lo redondeamos, 42.759, otra vez 42.759 infectados de COVID solamente en los días 28, 29 y 30. O sea, eso, ¡pum!, se dispara, ¿vale? Vamos a continuar en este último inciso. Ante el pronóstico de propagación del COVID-19, el gobierno federal anunció una serie de medidas para contener la velocidad de contagio. Se estima que, de respetarse estas medidas, el gráfico puede comportarse como la función, y nos están dando una función aquí bien bonita. ¿Cuántos casos de contagio podría evitarse en esta situación solo en los últimos 3 días? O sea, 28, 29, 30, siguiendo las recomendaciones. La base sigue siendo la misma, 1, 1. Y la altura, ahora vamos a meter esta nueva función, que es 0.8913. Vamos a poner el exponencial elevado a la 0.1312 multiplicado por 28, que es el primer número de días, que es el día número 28. Serían 5.423.65. No más voy a utilizar 2 decimales. Nos vamos con el día 29, 7.403.63. Nos vamos con el día 30 y son 10.106.41. Recuerden ustedes, también para calcular el área, multiplican 1 por eso y les va a dar lo mismo porque está multiplicándose por 1. Y luego que tengan el área lo vamos a sumar. Yo no lo escribo porque la verdad me da flojera escribirlo y porque yo ya sé cómo es el asunto de este ejercicio. 10.106.41 me da un total de 22.936.69 unidades al cuadrado. Ahora, me preguntan, ¿cuántos casos de contagio podrían evitarse en esta situación solo en los últimos 3 días? Si no nos cuidamos, habría justamente 42.759 casos. Porque lo estoy redondeando, 42.759 casos. Si nos cuidamos, habrían 22.934. Lo estoy redondeando porque tenemos el punto 69. Y lo estoy dejando ya no en 22.933, sino en 22.934. Si nosotros hacemos la resta de los casos sin cuidarse menos los casos cuidándonos, nos daría un total de 19.825 casos, que serían los que nosotros estuviéramos evitando o nosotros estaríamos evitando si tomáramos las precauciones adecuadas. Son muchísimos casos, Entonces, si en tu localidad, en tu estado, municipio, aún están con esta enfermedad del demonio, por favor cuídate mucho, lávate bien las manos, no salgas de casa, no hables con extraños, ni te acerques a las personas, porque esta es la mejor manera de evitar que tengamos más contagios y más muertes, ¿vale? Y bueno, nos pasamos a la página número 23. Estos son los ejercicios que ustedes tienen que hacer, ejercicios adicionales. Voy a ponerles las respuestas en un momento, a ver qué tal les queda. Y bueno, con esto me despido, cuídense mucho, me dio muchísimo gusto saber de ustedes, intenten practicar para ver qué tal les quedan estos ejercicios. Y nos vemos en el siguiente video que tiene que ver con la continuación de esta misma guía. Nos vemos, hasta pronto.